Discípulos en Proceso, un espacio donde buscamos crecer con la guía de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y crecer juntos. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Discípulos en Proceso. Ha sido un día hoy muy ajetreado. Andamos corriendo, la mayoría de los que estamos aquí, vamos llegando barriéndonos a la sesión. Damos gracias a Dios ante esta situación que nos ayuda, que ya estamos aquí. Damos gracias a Dios porque ya estamos aquí y bienvenidos al nuevo episodio de Discípulos en Proceso. Hoy tenemos un, eh, un contenido especial. A mí me gusta mucho esto, me llamó mucho la atención desde que Mimi lo propuso y voy a estar muy atento porque la verdad he sido parte de unas clases que ha dado Anita y Jasly y hay puntos que yo he aprendido y yo creo que está en el corazón de todos, la mayoría de los que estamos aquí, que lo compartamos con la demás gente. Entonces, hoy las invitadas son especiales como todos los demás episodios, pero hoy tenemos un momento especial para aprender. Bienvenidos a Discípulos en Proceso. Gracias, Mimi, Armando Sosa, mi esposa, y ahorita nos van a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por una vez más escucharnos, hacer un espacio para dedicar a un tiempo especial con un nuevo tema. Y para el día de hoy tenemos estas dos grandes invitadas especiales, como todas. Y tengo el gusto de conocer más a una que otra, pero yo creo que es el principio de una buena amistad también. Así lo creo. Y bueno, voy a pedir que se presenten ellas de su propia voz. Vamos a empezar con Anita Toro. Anita, tienes la voz. Muchas gracias, buenas noches a todos. De verdad que para nosotros hablo también por Jasly, porque sé que así es el corazón también de ella. Estamos muy emocionadas porque nos hayan invitado. Es un honor para nosotros poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y pues rapidísimamente me voy a presentar. Mi nombre es Ana Toro, mejor conocida como Anita Toro. Pues estudié la licenciatura en Educación Especial en la Escuela Normal Superior de Especialidades de Jalisco hace ya varios añitos. Estoy ahorita ocupando la labor de docente frente a grupo en un centro de atención múltiple, ya también desde hace aproximadamente unos 6 años. Y pues soy mamá de un hijo de 7, entonces esposa también. Entonces pues ya, muchas cositas más, ¿verdad? Pertenezco a la Quinta Iglesia y pues alrededor de, yo creo que de los 17, 18 años, he trabajado con personas con discapacidad en lo secular y también en la cuestión eclesiástica, y pues estamos aquí. Es un honor poder servir, es un honor poder compartir con todos ustedes lo que el Señor nos ha dado a conocer, y pues esperemos que esto sea una primicia para que otros también conozcan de lo hermoso que es trabajar con discapacidad, con educación especial, y pues que esto sea para la honra y gloria del Señor. Amén. Y muchas gracias por invitarnos. A ustedes también por aceptar. Bueno, también tenemos a Jasly. Jasly, tienes la voz. Pues así como decía Anita, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para nosotras poder estar aquí compartiendo un poquito de lo que sabemos y tratando de que pues esto llegue a más personas, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuchen. Mi nombre es Jasly Cruz, soy licenciada en Educación Especial, estudié en la Escuela Normal en Chiapas y pues radico en Jalisco hace 6 años, de los cuales y trabajo en un centro de atención múltiple también. Por las mañanas trabajo con personas con discapacidad auditiva, con sordos, y en la tarde soy maestra frente a grupo con alumnos con discapacidad intelectual, autismo y síndrome de Down. Entonces, por aquí estamos. Un placer poder estar aquí con todos ustedes y pues nada, aprendemos de todos, ¿verdad? Sí, Muchas muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes por aceptar la invitación y compartir sus experiencias, sus conocimientos y sobre todo que conocen de Dios, y creo que eso los hace trascender todo su trabajo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, bienvenidas, muchachas. Voy a leerles dos pasajes que son importantes y muchas veces los que tenemos tiempo asistiendo a la iglesia de repente
no tomamos, no observamos a detalle todos los elementos que hay en la palabra, ¿verdad? Uno de ellos es Éxodo 4:11. Lo voy a leer en la versión traducción en lenguaje actual, que para mí es la que yo uso porque a mí me facilita, la entiendo mejor, ¿verdad? Ya dos tornillos medio trasroscados, pues ya está difícil que agarre una versión más difícil. Entonces agarro la que me gusta de traducción en lenguaje actual. Y me encantan las palabras que usa. Éxodo 4:11 dice, Dios le contestó, escúchame Moisés, ¿soy yo quien hace que hables o que no hables? ¿Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada? ¿Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego? Y hay otro pasaje también muy interesante en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 9, versos del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Ojo, Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Tremendos pasajes, hasta se me puso la piel chinita, tremendos pasajes, con una enseñanza tremenda, y hoy el episodio está dedicado a discapacidad, llamados a servir, llamados a ser iglesia. Y hoy, como lo hemos visto con nuestras invitadas, nos vamos a enfocar en estos puntos que tal vez los hemos dejado por mucho tiempo ahí guardaditos, y como no hemos tenido la necesidad de nuestra iglesia, pensamos que no los vamos a necesitar. Pero por experiencia propia, aquí está mi esposa, nosotros nos hemos sorprendido porque se nos han presentado casos y no hemos tenido las herramientas para poder brindar a las personas que tienen cierta discapacidad, que nos han acompañado en la iglesia. Pero vamos iniciando del uno, luego nos vamos a los más hacia arriba. ¿Qué es la discapacidad? Maestras, ahora sí, maestras, échenle sentimiento. ¿Qué es la discapacidad? Queremos compartir este mensaje con todos. ¿Qué es? Vamos a tomar ahorita las referencias de un organismo mundial, que es la Organización Mundial de la Salud. Y en este organismo nos dice que la discapacidad es así, tal cual, la define como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, pues cuando nacemos, ¿qué decimos? Tiene dos ojitos, una boca, dos oídos, que se espera que vea, que escuche y que hable. Cuando ya no entra a lo mejor dentro de ese margen normal, ya se considera una discapacidad o restricción. En el diplomado lo veíamos también como una limitante. Cuando ya estamos a lo mejor un poquito fuera de ese cuadro, lo pongo cuadro porque a veces es como muy específico, ya estamos hablando de una discapacidad. Y entonces, cuando vemos, ¿verdad? Se hace más presente o se hace más visible una discapacidad cuando nos enfrentamos a una sociedad que no está lista para ello, que siempre está muy regida por los márgenes de o los estereotipos o los estándares de la persona perfecta. Dos piernitas, dos manitas, dos ojitos, dos oídos y una boca perfectamente que mínimo domina dos idiomas, porque ese es el estándar ya actualizado para una persona normal. No sé, Yasli, si quieres añadir alguna otra cosa más. Sí, es la parte de la limitante para el desempeño de una actividad rutinaria considerada regular. En pocas palabras, eso es discapacidad. Voy a comentarles algo que me tocó escuchar en la semana de una persona con discapacidad visual, que no tiene su sentido de la vista, y me llamó mucho la atención. Iba pasando por un salón, estaba en un evento y hasta me quedé, no por chismoso, sino porque me quedé, porque me impactó lo que dijo. Dijo, yo no puedo ver, y la sociedad se preocupa por nosotros por lo que no podemos hacer,
pero no ve lo que sí podemos hacer. Así yo me quedé parado totalmente. Sí, y eso es algo súper común, incluso, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Yo les pongo ejemplos casi siempre con mi persona, ¿no? Cuando vamos al seguro, que a veces no queremos ir, ¿verdad? Porque ya sabemos que pues, van a pasar ciertas cuestiones que no nos van a gustar. Lo primero que nos dicen, súbase a la báscula, y yo, no, en esta parte yo ya sé que a lo mejor en esta cuestión yo ya tengo una limitante, que es esta condición, es una enfermedad, la obesidad es una enfermedad. Entonces, a lo que voy con este comentario rapidísimo, no estamos nosotros condicionados a ser una sociedad muy capacitista. ¿Qué es esto? Yo sé que no, a lo mejor, pues sí, tengo sobrepeso, a lo mejor ya estoy rasgando una obesidad, pero puedo hacer otras cosas. A lo mejor sí, voy a tener limitaciones, a lo mejor en la cuestión física, en la condición física, pero pues mis cuestiones intelectuales y a lo mejor, sobre todo las verbales, están perfectas, ¿sí? Entonces, cuando vamos al doctor y nos dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, tiene hipertensión y usted, entonces cuando yo llegué por es que Tomás tengo gripa. Ay, no, pero es que usted, eso es lo que pasa también a veces con las personas con discapacidad. Y no puedes esto, y no puedes lo otro, y vas a tener, y no, y tu familia. Entonces empieza a tener un diagnóstico, un expediente gigantesco de lo que no. Pero no nos podemos saber, no nos ponemos tampoco a indagar en lo que sí, incluso ni siquiera nos ponemos a pensar en lo que le gusta, en lo que le interesa, en lo que le motiva. Entonces, todas estas cosas las dejamos invisibilizadas solamente porque no puede hacer algo. Y eso es un término muy capacitista que ahorita está como muy de tendencia, sobre todo en las personas neurodivergentes o autistas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que un autista hace esto, esto y esto y esto y esto, pero todo lo demás. O sea, no vemos a la persona como una persona, sino como todo lo que no puede hacer por el simple hecho de que tiene una discapacidad. Entonces, es un poco crudo, es un poco cruel, porque no alcanzamos a ver a Ana Toro como lo que es, sino como todo lo que no puede hacer porque tiene sobrepeso y obesidad. No sé si me doy a entender a lo mejor un poquito con este concepto, con esta comparativa. Sí, muy bien explicado. Y es que es Y la parte, perdón, es la parte de la etiqueta, de lo que siempre nos ponen, ¿no? O sea, es tal persona, es lo que no puede hacer, es a como yo la veo, y nunca vemos como lo que sí pueden llegar a ser, ¿no? Y a veces, inclusive estaba investigando un poco más, la discapacidad puede llegar a ser temporal, Uh -huh. como lo que decía Anita. O sea, ponerte a dieta, una buena hacer ejercicio, puede tener tensión, ser una persona con lo que sea que pueda llegar a tener, y entonces puede tener una vida normal, por así decirlo. Entonces, en muchas ocasiones nos quedamos con la etiqueta de, ah, es que no ve, es que no escucha, es que no habla, es que no camina, es que no, entonces, comúnmente hacemos eso. chicas, ¿cuáles son los tipos de discapacidad? Tal vez yo desconozco mucho del tema, eh, pero ¿cuáles podrían decirnos como que de una manera más generalizada, si es posible, cuáles son los tipos de discapacidad? Bueno, en esa parte también la Organización Mundial de la Salud nos divide en cuatro, que es la discapacidad física o motora o motriz, la discapacidad sensorial, que tiene que ver con todos los sentidos, ahí ubicamos y englobamos los 5 sentidos, la discapacidad intelectual o también discapacidad cognitiva, que también se conoce de esa manera, y la discapacidad psicosocial. Y hay otra que es la discapacidad múltiple que puede como englobar una o todas las otras discapacidades. En la discapacidad psicosocial ya hablamos una cuestión, hablábamos la vez pasada en el diplomado, también entran ahí las enfermedades mentales, porque si llegan a ser una limitante para una vida social activa o una vida normalmente aceptada en la sociedad. Entonces, ya habla de, cuando hablamos de limitantes, cuando ya hablamos de volvemos a este marco un poco cuadrado de lo que sí, de lo que no, hablamos ya de una discapacidad. Esto en términos un tanto médicos. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud es también la que nos deriva y la que nos indica cuando ya no está de acuerdo a algo saludable. Entonces, hasta ahí, no sé si quieras añadir otra cosa, Yasli.
No, justo, lo de la discapacidad múltiple, pero ya lo explicaste. Ujú. Viéndolo desde el punto de vista, este es un programa dirigido mayormente al pueblo cristiano, al pueblo evangélico, y también dentro de nuestras iglesias, como les comentaba hace un ratito, eh, siento yo, y voy a hablar por mí, no puedo generalizarlo, pero voy a hablar por mí. Mientras no se nos presente alguna persona con estas características de discapacidad, no tenemos nosotros en mente nada para ellos, o sea, desde instalaciones, desde cuidar ciertos detalles, y para la iglesia a lo mejor estamos muy enfrascados en ciertas cosas, ¿no? Y dejamos de lado a las personas con discapacidad. Eh, Nosotros, voy a hablar desde nuestra experiencia, que es lo que hemos vivido nosotros. Hemos tenido dos personas con este Asperger, ¿se llama Asperger? ¿Sí, sí es Mm, correcto? Es, Asperger dejó de ser tomado como Asperger desde el 2013 y después del DSM-5, que es como este diccionario gigantesco de todas las cuestiones mentales, y lo ubica en el trastorno del espectro autista. Ah, Sí se manejaba Asperger hace algunos años porque se creía que era diferente, que era como otra manera de autismo. Después del 2013 se incluye ya dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, lo trasladaríamos a nuestros momentos, a este año, por así decirlo, más actualizado, como una persona autista o una persona con condición del espectro autista. ah, ok, gracias. O como aprendíamos en el diplomado, las siglas TEA. Ok, ok. Entonces, con ellos hemos aprendido y seguimos aprendiendo muchas cosas que, primero, que no estábamos preparados nosotros. Uno de ellos nos ha dejado una lección tremenda, 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 tremenda. Como bien decían hace rato, nosotros desde nuestra muy pobre visión los limitamos a ciertas cosas. Y uno de ellos nos ha dejado una lección tremenda porque lo estuvimos observando, hemos aprendido y hemos descubierto el tremendo potencial que hay en ellos. O sea, la verdad, primero, una sinceridad y una transparencia digna de imitar, o sea, la verdad. Y, y me da mucha pena decir esto porque como iglesia nuestra perspectiva es muy cerrada, muy limitada, muy chiquita, así como una cajita. Pero cuando se presenta alguno de estos casos, yo estoy mencionando tal vez algo dentro de los muchos casos que hay, este, eh, que nos ponen de veras a reflexionar y a pensar, ¿estamos preparados? ¿Está mi iglesia preparada? ¿Tiene la perspectiva para si alguien viene a atenderlo y que que se sienta bien? ¿Cómo deberíamos entender la discapacidad desde una perspectiva cristiana? Uno de los pasajes que leímos es muy claro, pero como iglesia nos enfrascamos en nuestros comentarios, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestro desconocimiento, que es la verdad, por no decirle ignorancia, y delimitamos muchas cosas de las cuales podemos crecer en muchos sentidos como iglesia y brindar algo que los haga sentir valiosos. Eh, ¿Cómo deberíamos entender entonces la discapacidad desde una perspectiva cristiana? A ver, chicas. Pues primeramente, recordemos que todas las personas, así de que se nos venga un poquito de memoria desde Génesis, todas las personas fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es esto? Ahí no especifica si no puede ver, no, no es hecho a mi imagen y semejanza. Si no puede hablar, tampoco. O sea, Dios nos creó precisamente con esas dos cosas, a su imagen y semejanza. La discapacidad no tiene por qué añadirle o quitarle valor a una persona. Eso también tenemos que tener muy en claro. Si nosotros queremos tener una perspectiva cristiana, bíblica y real,
tenemos que dejar de quitarnos las etiquetas. Tenemos que ver a las personas como lo que son, personas. Bueno, porque cuando a veces nos llegan, tiene discapacidad y luego pensamos, ¿verdad? No, es que yo no, ¿cómo le voy a hacer? Y cómo esto, y cómo lo otro, y si no puedo, y si no puede él o ella. Entonces ya estamos anteponiendo una etiqueta de él no puede, o volvemos a lo mismo, ¿no? El término súper de no va a poder. Ya yo le estoy bajando esa parte del potencial que puede tener. Segunda, las discapacidades obviamente son condiciones humanas y estamos dentro de un margen de diversidad. Entendemos la diversidad como las personas. Yasli tiene un color de piel, yo tengo otro, Lidia uno, Mimi otro, aquí todos somos diversos, ¿sí? No vamos a entender la diversidad como nos la plantea el mundo, porque eso es una diversidad totalmente falsa y distorsionada de una realidad como Dios realmente quiere que la vivamos, ¿no? Todas las personas con o sin discapacidad tenemos una vida y tenemos que vivirla dignamente, obviamente conforme al propósito de Dios. Y tenemos que saber y tenemos que entender que las personas con discapacidad también son parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero es que no habla y no se mueve. Pues es que entonces nosotros recordamos que una de las misiones de la Iglesia de Nazareno es descubrir dones y talentos. Y no nos dice y no nos hace el paréntesis ni el señalamiento de, ay, pero las personas con discapacidad son aparte. Porque bueno, al menos yo en el manual de la Iglesia Nazareno nunca he visto esa parte y en la Biblia menos. Entonces, nosotros como cristianos pertenecientes a la Iglesia de Nazareno es nuestra obligación incluirlos al igual que nosotros. O sea, no tiene que haber una parte o un parteaguas de ellos son unos y nosotros somos otros. No, aquí somos todos, porque entonces estamos segregando. Si realmente queremos llegar a una plena inclusión, tenemos que hablar de todos, no de ellos y de nosotros. Desde la manera en que nosotros nos empezamos a dirigir a las personas con o sin discapacidad, también les estamos dando una bienvenida. Yo les decía, a veces nos dirigimos casi siempre las personas con discapacidad vienen con la familia porque a veces algunos tienen problemas en su movilidad y está bien, pero a veces se nos olvida que la persona con discapacidad también nos escucha, nos siente y también tiene sentimientos y emociones. Entonces, si queremos realmente ser una iglesia que impacte a la sociedad y que sea realmente inclusiva, tenemos que darla así de verdad, con los brazos abiertos desde el momento en el que se presentan en la entrada de nuestra iglesia. Es que nuestra iglesia tiene chorrocientos escalones. Pues yo sé que a lo mejor la iglesia ya tiene chorrocientos escalones, pero valdría la pena realmente considerar si a lo mejor en este momento la economía de mi iglesia no es posible hacer una rampa, pues entonces acercar el evangelio a esa persona. ¿Qué es más fácil, verdad? Acercar el evangelio a una persona que no se puede mover o que le quitemos la discapacidad a la persona. Ojo, yo no estoy peleada con que el Señor pueda hacer milagros, yo lo creo. Pero muchas de las veces también el Señor utiliza a las personas con discapacidad porque a veces nosotros somos las que estamos como en un concepto más arriba. Y la palabra de Dios nos dice que nadie tiene que tener un concepto mayor del que debe de tener. Nosotros también tenemos que comprender que el Evangelio también les tiene que llegar a ellos y tenemos que entenderlo todos a una misma manera. La misión de la iglesia entonces es presentar el Evangelio en igualdad de oportunidades para que todo mundo entendamos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. De la manera, en pictogramas, en lengua de señas, con cuentos, con predicaciones por Facebook, porque va a haber personas que están postradas en cama y que no pueden asistir a la iglesia, y eso no quiere decir que no sean miembros en plena comunión. Nosotros tenemos que acercarles el evangelio a ellos. Entonces, ¿cómo? Esa es la tarea de nosotros. Ese es realmente cuando hagamos un impacto. Creo que es una tarea gigantesca cuando se nos presenta de esta manera, pero no necesitamos tumbar todas las escaleras de un jalón. Necesitamos entender primero cómo acercarnos a las personas con discapacidad. Realmente interesarnos en ellas, en cómo piensan, qué es lo que sienten, porque realmente, hermanos, se los platico, Yasli no me dejará mentir, los diagnósticos son muy fuertes. Y a veces cuando viene con multidiscapacidad es un trancazo emocional a la vida espiritual y a la vida emocional de las familias. Es caro. Las terapias son caras, las distancias. Es un mundo que a lo mejor nosotros que estamos exentos de esto no conocemos y sin embargo a veces juzgamos sin conocer. Y eso es doblemente duro, porque la iglesia debe de ser el lugar en el que todas las personas reciban amor y a veces reciben un trancazo de rechazo. Si realmente queremos generar y propiciar una verdadera inclusión, debemos también empezar por nosotros, en cambiar una actitud de apertura, de decir, pues yo no sé ni modo, no, yo no sé y voy a aprender.
voy a modificar, voy a realizar, voy a aprender, voy a escuchar el podcast que están haciendo y voy a inscribirme en los cursos porque la iglesia en la SAE nos está preparando para. Entonces, creo que es una buena oportunidad para cambiar un poquito a lo mejor la perspectiva que tenemos nosotros. A veces, quizá, como decía el pastor Chava, nuestra limitante de lo que es una discapacidad también nos limita a cómo responder. Y me voy a poner a mí mismo como ejemplo. Cuando yo era joven, había gente que se quejaba del ruido, por ejemplo, en la iglesia. Y yo que soy músico, y que en aquel entonces era joven, ¿verdad? Decía, ay, que viejitos que no quieren que los no, y en algún momento entendí que realmente no era tanto el volumen, sino que hay ciertas frecuencias que Claro, molestan, y me pensaba en eso, porque hablando de discapacidades, desde hace, en los últimos 10 años perdí la capacidad de mi páncreas de sintetizar los azúcares, ¿verdad? Soy diabético, y por ejemplo, cuando hay un evento de la iglesia, absolutamente nadie piensa por ejemplo, la gente que no come azúcar, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, o al único que le importa es a mí. exacto. Y no nada más eso, sino que, por ejemplo, se burlan de mí, ¿no? Y de repente se convierte en un asunto de que, y es lo que le quería preguntar a Hasley, ¿qué tanto es nuestro mal concepto del cuerpo, que pensamos como que el cuerpo no es importante, ¿verdad? Y entonces, ay, tan exagerado, pues tantito no pasa nada, o no te pusimos agua. Y entonces piensan que yo estoy siendo exagerado, y me pregunto si algo que es tan común o tan, sí, yo creo que es común, ¿no? La diabetes, todos conocemos a alguien diabético. ¿Cómo vamos a entender algo tan extraño, o sea, foráneo a nuestras mentes como sería el autismo o otros tipos de trastornos que no los podemos ver, y que quizás nos parecen solo como que la persona está siendo payasa, y decimos, no, es que eso es, separamos lo espiritual del cuerpo, o no, no sé si me explico. Sí, 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 fíjate que justo eso era lo que iba a añadir a lo que estaba diciendo Anita. En muchas ocasiones nosotros creemos y pensamos que la discapacidad es la que se ve o la que de alguna manera, este, al tratar a las personas, pues se nota, ¿no? O sea, esta parte de la condición que la persona pues tenga. Pero en muchas ocasiones una discapacidad también se adquiere, y no solamente, por ejemplo, por un accidente, sino en este caso puede ser por una enfermedad. Entonces, yo he escuchado de muchos diabéticos que han perdido la vista, que han perdido alguna parte de su cuerpo, que han perdido inclusive creo que la audición. Entonces, es como, yo pienso que al mismo tiempo poner como limitantes, en cuanto a la persona que lo padece, ¿no? O sea, te estoy diciendo que no, entonces tienes que respetar. Y es lo que todos, así sea de la iglesia o no sea de la iglesia, tenemos que aprender a respetar esa parte. O sea, es como si le dijéramos a un ciego, o sea, tienes que leer algo de la Biblia cuando sabes que en realidad no lo puede hacer. Entonces pasa lo mismo con esta parte, ¿no? O sea, no puedo comer azúcar, ok, entonces no puedo y tienes que respetarlo. Y yo creo que en efecto tenemos que ser, eh, en esta parte, pues, inclusivos, no solo integrar a las personas, sino también incluirlas. Y eso incluye nuestro menú, porque hay muchas personas que realmente, como dice Armando, no solamente a lo mejor por una enfermedad, sino porque me cuido, porque quiero ser fitness y estoy tratando de ser fitness, entonces no puedo comer azúcar y no la voy a comer. Bueno, entonces tenemos una sesión en donde no tienes azúcar. No sé, agua de no sé qué sin azúcar. Ah, ok, perfecto. Entonces, muchas gracias. Y eso también es una manera de incluir a las personas. Y no solamente a las personas con discapacidad. Aquí hablamos de todos los que asistimos a una iglesia o los que vienen de invitados, porque en muchas ocasiones, obviamente, cuando traemos invitados, no sabemos qué condición padece, porque no es como de que a la primera de que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, que sí, ¿qué condición padeces? Pues no, o sea, es lo último que preguntamos, hasta cuando ya tenemos cierta confianza es cuando entonces, pues se puede haber como este tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, pues esa parte. Y algo que encontré este, en una de las múltiples, diapositivas que tengo sobre este tema, es
una frase y me gustó mucho y yo creo que la podemos aplicar todos, ¿no? Que dice que para vivir su fe, toda persona, aun si tuviera una discapacidad severa, tiene necesidad de encontrar verdaderos amigos para crear juntos un ambiente cálido en el que cada uno pueda crecer en la fe y en el amor. Entonces, si nosotros como iglesia somos una comunidad de fe y amor, pues eso tenemos que hacer, crearla, aun con las personas que no conocemos y que padecen o tienen una discapacidad o múltiple discapacidad. Muy bien, excelente. Y yo creo que es ahí donde comienza a cambiar la perspectiva del término iglesia. Vamos a decir el término iglesia como cuerpo, lo que comentaban ahorita. Un cuerpo que se compone de diferentes formas, de diferentes elementos, y cada elemento tiene una función y un propósito que Dios le ha asignado, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que comenzar a cambiar nuestra perspectiva. No soy yo, somos nosotros. Ujú. Somos incluye los que tengan y los que no tengan discapacidad, los que tengan o no tengan limitantes. Somos un cuerpo, dice Pablo. Uno es el pie, estoy parafraseando, ¿eh? Uno es el pie, el dedo, la mano, el ojo, pero cada uno de ellos tiene un propósito en el cual Dios ha puesto un diseño y un propósito para que veamos su gloria. Y solo Él sabe muchas de las cosas que Él permite en cada uno de nosotros o de la gente que tiene o que está pasando por una discapacidad. Solo tiene un plan para cada uno de nosotros y nosotros como iglesia, ustedes lo han dicho bien, tenemos que iniciar primero respetando, incluyendo, amando, pero con ese amor que solo proviene de Dios, porque no vamos a poder hacerlo de otra manera. Es un comentario muy personal, lo que hemos aprendido aquí. Si lo vemos de una manera muy intelectual, tal vez técnica, no, tal vez lleguemos al punto en que nos cansemos o que nos desesperemos probablemente. Pero necesitamos ese amor, porque ese amor nos da paciencia. Ese amor nos va a aplacar, lo digo por mí, ¿eh? Nos va a ver, tranquilo, sereno, Moreno, tranquilito. Cambia tus palabras, cambia tu tono de voz. A lo mejor incluso en muchas veces, en muchas ocasiones que yo lo he aprendido en las clases de maestro, a veces las palabras salen sobrando. Tengo Pastor, la que, parte de la empatía, ¿verdad? tengo que llegar y abrazar. Tuve un alumno hace unos años que tenía autismo y yo de ese niño aprendí a abrazar, porque el grupo se ponía bien inquieto y a ellos les afecta mucho el ruido, a la mayoría de ellos. Entonces el niño se paraba y empezaba a temblar muy fuerte. Y yo le pregunté ahí al gabinete psicopedagógico de la escuela, pero no sé por qué nunca me dieron una respuesta bien. Y lo que aprendí es abrázalo. Esa vez lo sentí en mi corazón, abrázalo. Y lo llegué y lo abracé y sentí cómo su cuerpo empezó a vibrar del ruido, pero cómo se empezó a calmar. Ujú. Cómo se empezó a calmar. Sintieron ese, eh, eh, no sé, eso que podemos transmitir sin palabras, lo sintió y se calmaba y se tranquilizaba. Y el grupo aprendió que cuando pasaba eso, háblale al maestro para que lo abrace. ¡Hey! Vamos a abrazarlo todos, o sea, somos un grupo, no porque no quiera hacerlo, sino porque es parte del grupo y Claro. tenemos que aprender todos a respetarlo y a ser honestos y a transmitirle, no con palabras, sino con un abrazo para que él se tranquilice. Y fue una lección tremenda. Entonces, la perspectiva de la iglesia comienza, como les comentaba, con nuestra actitud, Así es. con el respeto y con ese amor que solo proviene de Dios. Muchachas, pregunta que sigue. Las Adelante. personas con discapacidad, las personas con discapacidad pueden servir dentro Por de la su, iglesia, hablando dentro de la perspectiva de la iglesia. claro que sí, por supuesto que sí. Eh, Totalmente. recordemos que vamos a dejar a un lado, ¿verdad? Lo que no puede hacer. Chava, decías algo que es
sumamente impactante, que lo repetimos mucho en el diplomado en los meses pasados. Realmente tenemos que cambiar nuestra perspectiva de lo que es la discapacidad. No podemos pensar como piensa el mundo. Estos términos son términos donde no está el amor de Dios plasmado. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y sobrepasa todo diagnóstico. Nosotros no podemos accionar como acciona la sociedad, porque las personas con discapacidad están acostumbradas a siempre recibir rechazo de la sociedad. Nosotros como iglesia tenemos el deber y la obligación de recibirlos con amor, porque recordemos que un diagnóstico no es un impedimento para que la gloria de Dios se manifieste en las personas. Es, al contrario, una oportunidad para ver cómo la gloria de Dios se manifiesta por medio de ellos. Y respondiendo a tu pregunta, hay que tener muy consciente que nosotros somos los responsables de buscar cuáles son los talentos y los dones con que Dios nos ha dado, porque ojo, a Dios nos dotó a todos de dones y talentos, a unos más, a unos menos, porque lo dice la Biblia, conforme, ¿verdad?, a nuestra capacidad. Pero todos aquí tenemos dones y talentos y nosotros tenemos que descubrirlos. ¿Pueden servir? Por supuesto que sí, de una manera activa, pero por supuesto que sí. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, les voy a poner un ejemplo y aquí Yasli me va a apoyar. Una persona ciega, una persona con discapacidad visual, a lo mejor no me va a poder leer en tinta, ¿verdad? No me va a poder a lo mejor leer en la proyección que ponemos los domingos para los cantos, pero si yo se la cambio por el sistema braille, por supuesto que me va a leer. Si yo le doy el texto a lo mejor en su teléfono móvil, si es que lo tiene, la aplicación se lo puede dictar a voz y por supuesto que me puede leer. ¿Qué hice yo? Ajustes para que esta persona pueda participar activamente en mi iglesia. Esa es una manera de incluirlas netamente en la iglesia y es una pinceladita. Hay muchísimas cosas más. Tan solo en el testimonio de vida, de verdad, invítanos a que den su testimonio. Es impactante cómo el Señor los usa y están sirviendo. No los limitemos. Yo puse 4 puntos que deberíamos tener mucha atención en relación a las personas con discapacidad. Primero, es interesarnos por ellos, que se vean, que se sientan que se interesa uno por ellos. Claro. Esto implica conocerlos. Esto implica esforzarnos por aprender Así es. de las características de su discapacidad. Hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, ¿sí? Se invierte bastante y mucho tiempo. Incluirlos, hacerlos sentir parte de. Es una necesidad del ser humano, sentirse amado, sentirse parte de. Y sí. No, perdón. Te iba a complementar en este sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia está desde el momento en el que nacemos. Porque ¿qué es lo primero que pasa con el bebé? Se tiene que estar con su mamá. Es su sentido de pertenencia. Imagínense que una persona con discapacidad no lo sienta. No estaríamos hablando de algo humano, ¿no? Entonces, como obligación de la iglesia es hacerlos partícipes, que se sientan pertenecientes a algo y pues obviamente al amor de Cristo primeramente. Que ellos sepan que también son merecedores del amor de Cristo, porque de verdad que a veces estamos perdidos en muchas cuestiones y tenemos que mostrar el amor de Cristo. De verdad, yo los animo a que dejemos un poquito el miedo, porque a veces es lo que nos pasa, que a veces nos da un poco de miedo, y que nos animemos a interactuar y a interesarnos por las personas con discapacidad. Y yo creo que para poder llegar a discipular a alguna de estas personas, si no, no lo vamos a poder lograr. O sea, si no hay interés, si no los incluimos, si no invertimos tiempo, si no invertimos dinero, no vamos a llegar a discipularnos. ¿Y cómo se discipula? Pues mostrando nuestro amor por ellos, ¿verdad? Mostrando ese interés por ellos. Así es como podemos aprender como iglesia, enseñarles a servir también, que yo creo que todos estamos aprendiendo en ese proceso. Todos, es un proceso increíble. Yo de repente me pongo acá a filosofar con mi esposa o con mis papás y en el momento en que dejemos de aprender, estamos fritos totalmente. Perdón por las palabras. Ok, pregunta que sigue.
ya porque se nos está yendo el tiempo, ya casi es medianoche y se nos va a acabar el encanto. A ver, maestras, ¿cuál es su sueño o visión de una iglesia verdaderamente inclusiva? ¿Cómo sueñan ustedes una En iglesia? grande. Yo sé que les va a arrancar un suspiro, no sé, pero ¿cómo sueñan ustedes una iglesia inclusiva? Voy a hacer un comentario. Tengo la oportunidad de conocer varias iglesias aquí en Guadalajara y solo he visto una, y ya hace tiempo que no lo hace, que en sus servicios incluía el lenguaje a señas. De ahí en más no he visto ninguna, no he visto ninguna, tal vez, no sé, tal vez yo estoy ya muy limitado, ya muy fuera de onda. Creo que Fíjate, tenemos que abrirnos, o sea, tenemos que invertir en eso, claro, tenemos que hacer un esfuerzo. definitivamente. Sí. Pero bueno, díganme ustedes cuál es su sueño, su visión para una iglesia verdaderamente inclusiva. Ay, yo siempre digo, mi visión es bien grande. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la sociedad nos está comiendo en actualizaciones y en una falsa inclusión. Nos están vendiendo la idea de una falsa inclusión y el mundo se lo está creyendo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como iglesia, como hijos del Dios eterno, soberano y omnipotente, tenemos que entender que representamos un legado y tenemos por obligación entender y llevarle muchísimo más la ventaja al mundo en la cuestión de realmente ser unos espejos del amor de Cristo. El mayor ejemplo de inclusión lo tenemos en Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Jesús utilizaba la tecnología cuando se iba al monte para que escucharan todos, que lo vieran a él nada más, que su atención estuviera con ellos. Les daba de comer porque a veces el hambre también no nos deja poner atención. Y esa era una inversión y el Señor lo multiplicaba, ¿sí? ¿A qué voy con este ejemplo? Nosotros tenemos que replicar ese amor que Jesús nos puso. Jesús nos puso el ejemplo más exitoso de la inclusión de todo el tiempo. Él se ponía a hablar en la cultura de las personas. Hablaba de peces con pescadores, hablaba de semillas y de tierra con las personas que estaban en el campo. Abrazaba a los niños porque sabía que era un lugar donde había muchas mujeres. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros como iglesia si ya tenemos tecnología, inteligencia artificial, no sé cuánta cosa más? A veces se nos olvida que tenemos que tener esta misión tan grande. La Gran Comisión nos los dice, ir, vayamos todos a ser discípulos, no nos dice específicamente con quiénes sí, con quiénes no, con todos, ¿no? Y entonces mi visión es una iglesia que realmente se ponga en el diseño. ¿A qué me refiero con esto? Desde la entrada, que no haya escaleras. Número uno, que no haya escaleras, porque quieran que no, eso es un impedimento. Ya le estamos diciendo, una persona con bastón no entra, una persona con silla de ruedas tampoco. No lo estamos diciendo verbalmente, pero sí lo estamos diciendo con el diseño de las escaleras. Y luego nos encanta porque no es crítica, pero es un comentario. A veces tenemos chorrocientas escaleras, y pues ya está bien bonita la iglesia, pero pues a veces no nos podemos entrar de una manera un poco más eficiente, ¿sí? Dos, que incluya todas las edades, porque a veces se nos olvida que la infancia, la primera infancia, o sea, los chiquititos, lactantes maternales, también tenemos que incluirlos, y las personas adultas mayores también. Esa es una idea muy padre de inclusión que yo, Ana Toro, estoy pensando, estoy soñando, que tengamos todos esta parte realmente de aprender lengua de señas, que es el término correcto, perdón Chavita, pero lengua de señas mexicana es la parte que nosotros tenemos que aprender, súper sí, ojalá invirtiéramos todos en cursos de lengua de señas, porque sí, ya tenemos, ¿verdad?, una población bastante considerable de personas sordas, al menos aquí en México, y aquí en Jalisco ya nos dimos cuenta. Entonces, inviertan. Yo que quiero que inviertan, y a veces la inversión no es tanto económica, es de personas. Personas dispuestas a cumplir con la gran comisión que el Señor Jesús nos ha dado. Personas dispuestas a realmente amar como el Señor nos dice, porque a veces el amor es con el que es igual que yo, pero con el que es diferente, entonces ese no lo amo. Porque a veces decimos, no, es que ese es pecador, no, y a veces le hacemos el feo, pero también a veces le hacemos el feo a las personas con discapacidad por el simple y sencillo hecho de que se ven diferentes a mí. Y eso no es amor, es todo lo contrario. Entonces, ese es mi idealismo, mi iglesia soñada. A ver, Yasli, ¿cuál es tu iglesia soñada? Yo creo que exactamente así como dices, ¿no? O sea, la parte
de que realmente seamos iglesia que incluya, no iglesia que integre, porque pues iglesias integradoras, un montón, pero realmente incluyentes son las que todavía creo que no hay. Entonces, y digo, y yo soy parte de los que a veces no sabemos cómo incluir, aún teniendo esta carrera, aún viviendo día con día con personas con discapacidad. Yo creo que a veces se nos queda o tenemos esta palabra muy grande, ¿no? O sea, la palabra inclusión. Realmente saber qué es inclusión. No es lo que ahorita nos pintan de ciertas palabras, cambiar ciertas letras. No, no, no. O sea, realmente saber qué es inclusión. Y al mismo tiempo también, yo creo que algo que a mí me vuela la cabeza desde que leí la pregunta es la parte de la intención de nuestro corazón. ¿Cuál es la intención del corazón de la iglesia en la que estamos para poder incluir a estas personas? ¿Es para que nos vean? ¿Es para que digan, esa iglesia sí es incluyente? ¿O cuál es realmente la intención del corazón de este proyecto, de este podcast, de esto que estamos aprendiendo? O sea, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Realmente mostrar el amor de Cristo a través de nuestras vidas hacia esas personas? ¿O es simplemente que nos vean? Porque eso yo creo que es una pregunta que nos tenemos que poner todos en mente, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención de nuestro corazón al momento de hacer este tipo de cosas y al momento de querer ser una iglesia incluyente? Porque para ser una iglesia incluyente nos hace falta muchísimo, pero con poquito podemos empezar, pasito a pasito, suave, suavecito, dijera la canción, no, no es cierto, pero es como Amén, esa amén. parte, ¿no? De ir poquito a poquito y empezar como decíamos hace ratito con el ejemplo que daba Armando, o sea, con el respeto, con eso podemos empezar, siendo respetuosos tanto con los mismos miembros como con las personas que van a llegar, con o sin discapacidad. Esto no es excepción de personas, porque en muchas ocasiones también, inclusive, el color de piel nos afecta, entonces imagínense, una persona con discapacidad. Ujú. A lo Muy mejor pensaba si, a lo mejor es muy atrevido lo que voy a decir, pero si quitamos, al mismo tiempo que quitamos las escaleras de las entradas y también quitamos las escaleras del altar para que, para que todo esté plano, para que todos estemos al mismo nivel, porque a veces la infraestructura dice mucho de nuestra teología, Claro, ¿verdad? sí, Y y ser intencionales, porque siempre pensamos que alguien más lo va a hacer, ¿verdad? Ay, así es. pues es que lo tiene que hacer el pastor y el pastor dice, lo tiene que hacer la junta y la junta dice, no, pues que nos tienen que decir no sé, superintendente, ya no sé cómo, pero a lo mejor yo me paro en la puerta a ver a quién ayudo, no sé, cada uno de nosotros ser intencionales y a lo mejor menos escaleras, menos plataformas y Así es. más abrazos, como decía el pastor. Y no balazo, no, perdón. No, ese es otro lema de otra persona. Perdón, sin política aquí. Sí, 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 no, sí, es que es muy cierto. A veces, desde desde el momento, ¿no? Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, a mí si me dicen que voy a subir 400 escaleras para tener una buena vista, y del otro lado me dicen que yo un elevador, pues claro que me voy a ir al elevador. ¿Por qué? Porque yo, Ana Toro, no podría subir esas 400 y tantas escaleras por mi rodilla, ¿no? Esa es la cuestión también en la iglesia. A veces vemos iglesias, y yo no discuto, de verdad hay iglesias muy hermosas, pero desde esa intencionalidad de que todos puedan acceder, desde el acceso ya estamos siendo y teniendo otra perspectiva muy diferente. Esa parte también de las escalones, de las rampas, quieran que no, sí es una modificación a lo mejor, primero en pensamiento, de realmente decir, es que no tenemos ninguno, pero lo vamos a hacer porque puede que llegue y queremos que se sienta parte de. Y está bien, porque entonces estamos pensando realmente en todos los demás que todavía por fe no tenemos, pero que van a ser salvos. Desde ahí ya estamos incluyendo a los demás.
No podemos, es que los sordos tienen que hacer una iglesia. No, pues es que si el sordo tiene aquí a la vuelta de la iglesia, ¿cómo va a saber de la palabra de Dios? Entonces nosotros tenemos que aprender lengua de señas para que la palabra llegue. La manera en la que va a llegar la palabra de Dios es misión de nosotros. El Espíritu Santo va a hacer lo demás. Eso no es tarea de nosotros. Pero Y sí, fíjense que, adelante, adelante. perdón, digo, y fíjense que, o sea, nos estamos enfrascando ahorita en lo que es arquitectura, ¿no? O sea, en lo que es arquitectónico. Y sí es cierto, o sea, es completamente válido y o bueno, sería ideal el hecho de que no hubieran escaleras, ¿verdad? Y que hubieran más rampas. Pero a veces podemos empezar con la actitud, porque esa también es una barrera, la actitudinal, el hecho de cómo nosotros recibimos a todo tipo de personas, no solamente a las personas con discapacidad. Apenas no tiene mucho leía que y comentábamos que como iglesia inclusive no estamos preparados a recibir a una persona trans, a recibir a una persona que a lo mejor va a llegar con su esposa siendo mujer, ¿no? Entonces, imagínense, yo creo que empieza desde nuestra actitud, la parte actitudinal. Estamos hablando de discapacidad, sí, pero queremos ser una iglesia incluyente. Y eso es, por eso les decía, o sea, como que tener bien en claro qué es esa palabra, qué realmente significa y qué realmente queremos hacer nosotros. Y en esta parte de la discapacidad a veces se nos hace difícil porque los vemos y decimos, "¡Ah! ¿Cómo voy a tratar con esta persona? Oye, no sé lengua de señas mexicana, mucho menos braille, entonces, ¿qué voy a hacer?". Bueno, hay cosas poquito a poquito que se pueden ir haciendo, como por ejemplo el hola, ¿cómo estás? ¿No? Sí, yo creo que Claro. como iglesia tenemos un gran reto, ¿no? Y yo creo que esta charla nos invita y nos abre un poquito más el panorama, que a lo mejor no tenemos los estudios, la preparación, no hemos tenido experiencias, porque el hecho de que se siente, ¿no? La actitud, lo que decían, se siente, cómo lo recibo. Ay, le doy la media vuelta y me hago como que no lo vi, no lo saludo. Ya desde ahí, ¿no? Desde ahí. Ay, no, o como maestra de clase. Ay, no, es que ni me va a entender cuando la salvación es para todos. Y yo tengo que Así es. buscar la manera de acercarme a él, ¿sí? Y tengo que tener en mi mente que así como puede llegar un alumno, pueden llegar varios y unos que por primera vez van a escuchar la palabra de Dios, pero yo también no sé quién va a venir por primera vez y quizás sea la única vez que escuche de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que cubrir, tengo que cumplir en darle Claro, ese mensaje de salvación, ¿sí? claro, Sea nueva, sea con o sin discapacidad. Entonces claro. yo creo que nos abre un poquito más ese panorama. Gracias, gracias por compartir. Y yo espero que cumpla ese objetivo y en aquellos también, ¿no? Que lo escuchen, que podamos también tomarlo como un reto, que podamos Claro. tener como un reto de abrir nuestros ojos, de ser más observadores, ¿sí? Y tener ese cuidado de saludar, con un simple saludo. Ah, se dieron cuenta que llegué, con solo eso, ¿no? Sí, Bienvenido, Claro. sí, pero ¿quién se acercó a darme la mano? ¿Quién se acercó a decirme, Sí, cuál es tu nombre? Yo soy fulana de tal. Qué gusto, es la primera vez que vienes, o sea, un saludo yo creo que a nadie. Y aunque sea sordo, el darnos a entender, yo creo que una sonrisa, una palmadita, conforme vayamos viendo qué tanto nos permite acercarnos, que seamos más observadores, ¿no? Esto me invita a ser más observadores de los que llegan y más porque nosotros los que tenemos ya algo en la iglesia asistiendo, creo que hemos desarrollado eso, ¿no? La vista, el sentido y que podamos tener ese cuidado y ser, obviamente, discípulos, pero también enseñar a otros, ¿no? Estos tips. Pensé ahorita en la EBDB, que ya se sí. aproxima, que ya se aproxima. Y yo siempre he pensado y les he dicho, vienen muchos niños de fuera, o sea, de la calle, o sea, literalmente que no han escuchado la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar. No, pero diles que es orar, o sea, en nuestro Claro, lenguaje sí. sabemos que es orar. Ah, vamos a orar, pero pues una breve descripción de lo que es orar. Vamos a ir a la clase bíblica. ¿A qué te refieres con la clase? Jesús, ¿quién es Claro. Jesús? ¿No? ujú, Entonces, son tips, son herramientas que esperemos que sí nos ayuden y que
esta charla cumple ese propósito. Muchas gracias de mi parte, muchas gracias. Y yo creo que tenemos un gran reto, un muy gran reto. Como dicen, el mundo va avanzando, ¿y qué está haciendo la iglesia? Y yo soy la iglesia, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, yo como Lidia García. Muy bien. Fíjense lo que decía ahorita mi esposa. Estamos tan acostumbrados a un sistema en la iglesia, a un lenguaje, a una liturgia, a los mismos movimientos, pero hemos aprendido aquí en la iglesia que tenemos que resetearnos en todo, en eso. Claro, No sé si sí. sea la palabra correcta, resetearnos y dejar accesible todo para que se entienda lo mejor posible. Cambiar nuestro lenguaje, cambiar nuestra postura, como decía Armando, cambiar a la medida de la capacidad, cambiar nuestras instalaciones. Obviamente no va a ser a lo mejor de un momento a otro, pero si comenzamos poco a poco, Dios proveerá. Me Así consta, es. me consta, me consta, me consta. Y como decía mi esposa, tenemos un desafío muy grande. No recuerdo exactamente dónde lo leí, pero se me quedó muy grabado que la población autista va en incremento cada Sí, año. así es. Y lo estamos viendo nosotros en la iglesia, en nuestra familia. Tenemos que estar preparados, tenemos que buscarnos porque también ellos necesitan saber el Así es. mensaje de salvación. Tiene que llegar a ellos, tiene que llegar a Sí, ellos. así es. Y pues no sé si hay algún otro comentario, Mimi, Armando, antes de ir finalizando ya esta sesión. Yo pensaba en Lidia, nos decía, esto nos invita, yo creo que no nos invita, nos reta No sé. a que como iglesia nos obliga, dice, aquí escuché, no sé si es mi conciencia o fue alguien más, No, sí fui yo. Sí fui yo. nos obliga a que comencemos a dar pasos para que todas las personas estén integradas dentro de la comunidad del cuerpo de Dios, estén sirviendo y que todos podamos servir. Me acuerdo de una frase, no la recuerdo exactamente, del pastor Peralta, que decía él en una ocasión, el amor no se equivoca. A lo mejor nosotros estamos ahorita bien asustados porque nos hablan de 4 diferentes o 5 diferentes tipos de discapacidad y a veces el miedo hace que nos paralicemos, pero actuemos con amor. El amor no se equivoca, el amor de Dios menos se va a equivocar, ¿no? Entonces pidámosle al Señor para que Él nos guíe, Él nos llene de su amor y ahorita que estamos hablando de todas las cosas que, no nada más con personas que presentan alguna discapacidad, sino con cualquier persona, me hacía recordar el caso de un joven en nuestra iglesia, en la misión, que llegó y después dijo que se iba a quedar con nosotros, porque cuando llegó con nosotros, todos lo saludamos. O sea, ese sencillo acto de que las personas que estábamos ahí, todos le hubiéramos brindado una sonrisa, un saludo, que Dios te bendiga, él decidió quedarse. Entonces, que no nos dé miedo, ay, yo soy así de, ay, es que no sé qué decir, que no nos dé miedo, vayamos con amor de Dios y que incluyamos a las personas activamente. O sea, decimos, Lidia dijo, la iglesia somos nosotros. O sea, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Tú eres la iglesia y Dios nos manda a nosotros. Hay que repetir cada uno de nuestros nombres. Esta es mi obligación. Así que seamos buenos representantes de Dios y que vengan más al cuerpo de Cristo. Gracias. Esta es nuestra bendición, yo lo pondría, esta es nuestra Claro. bendición, ¿verdad? Y es súper importante, perdón, nada más quiero terminar con 2 comentarios. Recordemos que el Señor, la obra, de verdad que la obra, nosotros no somos los que hacemos la obra, solamente somos los siervos que vamos a ser utilizados para. 1, 2, las almas, ya Jesús pagó el precio y es un precio incalculable. Lo que nosotros vamos a invertir es para el reino. Y de verdad, por un alma realmente que alcance salvación con todo lo que hicimos, valió la pena. Y yo digo una porque yo sé que van a ser muchas, porque esto vale la pena. Realmente es una inversión para el reino, es una inversión para una vida eterna y eso no tiene precio. Sé que es cansado, sé que hay que invertirle, sé que hay que prepararse, a veces no se duerme, a veces uno se cansa, a veces uno se frustra, pero el Señor ya lo conoce. Si usted, y lo digo para toda la audiencia que nos está escuchando, si de verdad no saben cómo, Moisés tampoco sabía cómo. Y Dios le dijo, yo voy a ir contigo. Y se lo dijo 3 veces, poniéndole muchos. Es que si va mi hermano, es que si no me entiende, y es que yo, ¿cómo le voy a hacer si yo no hablo bien? Y Dios le dijo, es que yo soy el que soy.
Cuando vemos el ejemplo de Moisés que le dijo, tú no más vas a ir, lo que voy a hacer solo lo voy a hacer yo, porque yo soy Dios, fue cuando ahí dije, Dios, tú nada más necesitas que yo esté dispuesta para que tú hagas la obra. Eso es lo que necesitamos. Decir, bueno, Dios, aquí tengo estas dones y talentos que tú me diste. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para que las personas alcancen a entender este mensaje de amor que tú tienes para ellos? Porque es un mensaje de salvación para una eternidad. Cuando entendemos eso, cuando entendemos lo que valen las almas, hermanos, esto va a ser incansable. De verdad, eso es un trabajo, aparte de hermoso, cansadísimo, porque es cansadísimo. Pero el Señor nos dice que nos va a redoblar las fuerzas y el Señor nos dice que Él va a proveer. Y entonces hay que creerle al Señor con eso. Y ya era todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo nada más quiero complementar algo, Anita, de lo que dices. Los que tenemos un poco de más tiempo en la iglesia, tenemos que tener en cuenta que también vamos a dar cuentas delante de Dios de esto. Claro que sí. Y eso lo digo con mucho temor y temblor, la verdad. Dicen los muchachos, la neta. Porque vamos a estar delante de Él en algún momento y vamos a tener que rendir. Yo, chava, voy a tener que rendir cuentas. A ver qué onda con esto. Así ¿Qué es. onda con esto? Ya sabías qué onda, sabías el caminito. Entonces los digo con mucho respeto, temor y temblor, porque es parte de nuestra función como Así iglesia. es. Claro que sí. De acuerdo. Entonces, ánimo. ¿Algún otro comentario que quieran añadir? Muy bien. Muchas gracias, Anita Toro, Yasli Cruz. Muchísimas gracias por acompañarnos, por contagiarnos de esa pasión por una iglesia inclusiva, por una iglesia que nos recuerda que somos un cuerpo, ¿verdad? Así es. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que ya estuvieran dormiditas ahorita, pero muchísimas gracias por este tiempo. Dios les bendiga, les siga usando. De alguna manera yo les expreso, sé que ser maestro es difícil porque hay muchas cosas que callamos, lo que callamos los maestros. Sí, desgraciadamente. Ese es nuestro podcast, Anita. Pero sé que su corazón es muy grande, y que su corazón sigue buscando a Dios. Oramos Así por es. ustedes Muchas y gracias. por todos los que de Gracias. alguna manera están en la trinchera, a lo mejor no muy a la vista, pero que están ahí en la trinchera peleando, ¿verdad? Luchando, sacrificando, invirtiendo, muchas cosas. Que Dios les pague conforme a sus riquezas en gloria, que Dios les bendiga su Amén. ministerio, que Dios les dé gracia en cada movimiento suyo, porque lo que he aprendido yo es que la gracia de Dios es increíble, increíble. Nos mueve, nos calla, nos detiene o nos empuja, pero ahí está la gracia de Dios siempre. Es una realidad innegable, la gracia de Así es. Dios. En su labor como maestras, en la labor frente a sus alumnos y con los padres de familia, porque no nada más son ellos, es todo alrededor de ellos. Así es. Es una labor grande y que Dios les bendiga grandemente, de veras, Muchas grandemente. Oramos por ustedes. No sé si Mimi quiera añadir algo más. Pues nada, que todos tomemos el reto. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Les parece? Nos despedimos, hacemos una oración y ya les decimos en dónde nos pueden escuchar, ver, para que nos den sus comentarios y sus quejas, ¿sale? Pero primero vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, primeramente. Gracias por este tiempo. Ha sido un día, Señor, tú lo sabes, muy movido, muchas situaciones que se han presentado, pero hemos visto tu mano con nosotros, Dios. Gracias por sostenernos, gracias por la oportunidad de tener este tiempo y que llegue este mensaje, Dios, estas inquietudes hasta donde tú quieras que llegue con el propósito de transformar una iglesia, con el propósito de tener una perspectiva de una iglesia que ame, de una iglesia que incluya no por obligación, sino por amor, pero con ese amor que proviene de tu corazón, Dios. Bendice a Anita, cuídale, Señor, en todas las áreas de su vida, en todos los roles de ella, Señor. Bendice a Yasli también,
Hay muchas cosas, tal vez peticiones que ellas guardan en su corazón, que sean respondidas conforme a tu voluntad, que sean respondidas y que sean bendecidas en sus labores, en sus actividades, en su mirar, en su caminar, que sea tu bendición con ellas. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de Mimi, de Armando, gracias por la vida de mi esposa, gracias por la vida de mis hijos, Señor. Ha sido un día un poquito complicado, pero reconocemos que tú nos has ayudado hasta aquí, nos has bendecido hasta aquí, y doy gracias porque aún en este momento podemos ver una gran lección para nuestra vida, un gran aprendizaje. Solo te pedimos que nos des fuerza, que nos des visión, que nos des sabiduría y que nos llenes de tu Santo Espíritu para cumplir tu misión en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, muchísimas gracias, Yasli. Armando, si nos puedes decir en dónde estás ahí, Armando, dónde podemos ver, escuchar Discípulos en Proceso. Pueden encontrarnos en video, ¿verdad? Estamos en YouTube, buscan Discípulos en Proceso y vamos a aparecer. Si no, pueden encontrar los enlaces en la página de Facebook de Distrito Occidente. Esta es una producción de DNI Distrito Occidente, ¿verdad? Estamos allí, nos encuentran, están los enlaces también a los episodios en Spotify. Si usted tiene Spotify, puede buscar también Discípulos en Proceso y ahí vamos a aparecer. Tenemos un correo para que nos manden sus retroalimentaciones o sugerencias. Las quejas no, las quejas se van directamente al spam, no se crean. Es Discípulos en Proceso, todo pegado en minúsculas, @gmail.com. Y todo este episodio se estuvo hablando de un discipulado y que el discipulado y la gente a lo mejor dicen, ¿y de qué discipulado habla? Busque también ahí en la página de DNI Distrito Occidente. Ahí va a encontrar informaciones sobre este discipulado que ya se terminó, ya se dio, ya se impartió, pero hay diplomados, hay capacitación. Si usted no está capacitado es porque no quiere. Entonces busque capacitación y está ahí la información. Y si quiere acceso a las clases que ya están grabadas, también ahí mándenos un mensaje y un cheque y nosotros les decimos cómo acceder. Sobre todo lo último, ¿verdad? Muchos ceros. Y ya te regreso el micrófono, chaval. Ok, hermanos, amigos, de veras, entren a la página, ahí están las clases, de veras, aprovechen. Bueno, muchísimas gracias. Quiero despedirme con una frase que nos puso aquí Mimi, que es muy, muy importante. La inclusión no es por obligación, es por amor. Dios les bendiga. Gracias nuevamente, Anita, Yasli, gracias Mimi, Armando, gracias Lidia. Gracias por su tiempo. Somos Discípulos en Proceso y nos vemos el próximo episodio. Yo creo que lo vamos a dejar completo porque me hace que importante todo este episodio. Dios les bendiga. Buenas noches, buenos días, hasta mañana, como sea, pero Dios les bendiga. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, Muchas igualmente. gracias. Bonita noche. Bye. Que descansen. Bye, bye. Discípulos en Proceso, un espacio donde buscamos crecer con la guía de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y crecer juntos. Una producción de Discipulado Nazareno Internacional, Distrito Occidente de México.